Saludos, gateadores. Gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este ratito de formación, de información. Vamos a gatear. Y cómo no, lo hacemos de la mano de Marta Rodríguez, gerente de Gatea. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos. Oye, desgraciadamente, como siempre hemos hecho hasta ahora en estos capítulos anteriores, lo hacíamos desde el epicentro de Gatea, donde está la acción. Pero bueno, pues mis problemas un poquito de tiempo, pues no me han De permitido, logística, efectivamente, Raúl, de y así logística, que es que la vida es muy complicada. Te echamos de menos, te echamos de menos. Ya veremos cuando los niños vayan pasando a ver el estudio de radio y no haya estudio de radio. Ya sí, verás. también yo os echo muchísimo de menos, eso te iba a decir, que te echo muchísimo de menos a mi lado, Marta, porque siempre me das esa tranquilidad, esa seguridad de transmitir esas cosas tan bonitas que transmites y sobre todo el barullo de Gatea, de los niños que están por ahí revoloteando, que quieren ver el micrófono, tal, me echo de menos ese barullo, ese jaleo que tenéis siempre ahí en Gatea. Aquí está el barullo de los jueves, lo estoy oyendo y bueno, ni tan mal que no entre algún niño a saludarnos. Se frustrarán porque no te ven, pero bueno, les enseñaré que estás en la pantalla. Bueno, seguro que sí. De momento no tenemos el poder de la bilocación, pero bueno, dentro de poco estaremos juntos otra vez en nuestros estudios centrales de Gatea. Pero también te digo que el de hoy va a ser un programa súper interesante, creo yo, Marta, porque tienes unas sorpresas por ahí preparadas para todos nuestros oyentes. Así que Pues nada, nos sí, vas a presentar a nuestra invitada de hoy. Pues sí, tenemos la suerte hoy de tener, bueno, a una antigua alumna mía del máster de autismo y del ISEP y bueno, pues a una amiga de Gatea que tiene la vocación metida en la vena, que ejerce su vocación en un aula, bueno, en las aulas TEA, en una de las aulas TEA que hay en Madrid y bueno, creo que nos puede aportar un montón el hablar de qué son las aulas TEA, qué se hace en las aulas TEA, cómo se organiza un aula TEA, quién está en el aula TEA, en qué colegios hay aulas TEA, bueno, qué equipos forman el aula TEA, qué hacen nuestros niños en las aulas TEA, hasta cuándo pueden estar. O sea, hay un montón de dudas que tenemos los padres cuando tenemos que decidir la modalidad educativa a la que queremos que esté nuestro hijo durante un tiempo, porque las modalidades educativas no son algo estanco, nuestros chicos cambian de modalidad educativa en función de las necesidades que tienen. Una de esas modalidades educativas que hay en casi todas las autonomías de España son las aulas TEA que llamamos en Madrid, aulas en clave que se llaman en otras comunidades autónomas. Y bueno, la idea un poco es que tanto las madres que llevan a sus hijos a un colegio ordinario en la que hay un aula TEA sepan qué es el aula TEA y cómo funcionan y que después las madres que tenemos un hijo con autismo sepamos un poquito cómo se organiza el trabajo allí, qué es lo que hacen nuestros niños dentro de ese aula. Entonces, bueno, pues Lara yo creo que es ideal para contarnos su experiencia, cómo lo ha organizado, porque bueno, ya tiene añitos de experiencia. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar cómo funciona una OLATEA, cómo se trabaja y nada, y eso, dame la oportunidad para contarlo al mundo. Pues nada, Lara Alonso, bienvenida. Es un placer recibirte en los micrófonos de Gatea, del podcast de Gatea. Muchísimas gracias. Oye, tengo aquí tu currículum con tu Sí, experiencia, formación académica, y ya casi solo podíamos hacer un programa con todo este currículum porque vaya trayectoria que tienes. bueno, Con lo insultantemente joven que eres todavía, por favor. muchísimas gracias. La verdad es que siempre quise ser maestra desde pequeña, pero pues un poco caí de rebote en el mundo del autismo y me apasionó y aquí me he quedado. Me gusta muchísimo este mundo. Me gusta Bueno, mucho. Laura sí que tiene la necesidad de estar formándose constantemente, que yo creo que es una necesidad que las personas que nos dedicamos al autismo, si no la tenemos, nos lo tenemos que hacer mirar. Al final el autismo es algo del que sabemos muy poquito y hay que estar formándose constantemente. Entonces, entre lo que nos enseñan nuestros niños y todos los cursos a los que se apunta Lara, pues bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que nos cuente. Yo voy a destacar a los oyentes algunos de tus datos, Lara, si no te importa. Maestra de educación primaria con mención en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, voluntaria, colaboradora y coordinadora en distintas fundaciones, etcétera. ¿Qué te falta por hacer, Lara? Pues un podcast con Gatea me faltaba. Bueno, pues ya estamos en ello, estamos en ello. Para incluirlo en tu currículum. Me falta tiempo siempre, todo lo que quiero hacer, me falta tiempo, Ujú. pero bueno, hago lo que puedo. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en materia, si no os importa, a tanto a Marta como a Laura. Y explícanos
¿Qué es eso, precisamente? ¿Qué es un aula TEA? Pues el aula TEA dentro de la Comunidad de Madrid es un formato para los niños y niñas diagnosticadas con autismo. Pertenece a la educación ordinaria, no está dentro de la educación especial, que eso es un dato muy importante. Y a resumido, luego entraré más en detalle, ¿no? Pero para grosso modo, para entender qué es una aula TEA, es un aula de 5 alumnos dentro de un colegio ordinario y esos 5 alumnos tienen diagnóstico de TEA. Dentro del aula hay 2 profesionales siempre, una maestra en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica y un técnico integrador social. Y entre las 2 adaptamos los materiales del aula ordinaria a nuestros chicos o chicas. Eso es muy a grosso modo, ¿vale? Sí, perdona, Lara, que te interrumpo. Raúl, que te he visto que te has quedado ahí pregunta. enganchado, te has quedado enganchado. No, tú me has dicho que es educación en colegios ordinarios, no en centros especiales. ¿Todos los centros ordinarios de la Comunidad de Madrid tienen estas aulas TEAs o solo son ciertos colegios, ciertas Son ciertos escuelas? colegios, pero cada vez hay un porcentaje mayor. O sea, cada año se abren nuevas aulas TEA. Hay 3 formatos, digamos, aula de infantil, aula de primaria y aula de secundaria. Nuestro colegio es de los pocos de la Comunidad de Madrid que tiene las 3 aulas, infantil, primaria y secundaria. Sí, sí, eso es. En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 650 aulas TEA. De la Comunidad de Madrid. Yo no sé el colegio de Lara si es un colegio público concertado. Concertado. Entonces, el colegio Nuestra Señora de Loreto. Eso es. Nuestra Señora eso Loreto. es. Entonces, bueno, también estos colegios están montando sus aulas para atender a nuestros niños. Perdona, Lara, sí. Sí, no, comentaros también que dentro de mi cole hay un aula estable, que eso sí pertenece al régimen de educación especial, pertenece a otro centro de educación especial, solo que digamos que se le cede el espacio para que puedan compartir ese tiempo con niños y niñas de la ordinaria. Pero sí, ellos sí que son del régimen de educación especial. Claro, es por explicarlo un poquito más, Lara, por complementar lo que estás diciendo, porque eso a los padres además nos distorsiona un montón. Yo creo que en el caso de Lara, la Fundación Aucavi es el aula estable de tu colegio. Bueno, la Fundación Aucavi, que tiene un colegio específico, es decir, todos los profesionales que hay en ese cole son especialistas en autismo y todos los niños que están en ese cole están dentro del espectro del autismo. Vale, pues esos coles que son específicos, en ocasiones llegan a acuerdos con colegios ordinarios y montan un aula que en la Comunidad de Madrid se llaman aulas estables, ¿vale? Pero ellos dependen de educación especial, específica, que llamamos aquí. Y después está el aula TEA, que es el aula en la que trabaja Lara, que esas 600 y pico aulas TEA que hay en la Comunidad de Madrid son aulas que pertenecen a la Comunidad de Madrid y que están dentro y que pertenecen a educación ordinaria. Un niño que está en un aula estable pertenece a educación específica, el que está en aula TEA pertenece a educación ordinaria. Muy bien. Tu labor dentro del aula, porque vamos, en tu colegio, Nuestra Señora de Loreto, solo hay una aula TEA, que es la que... No, hay 3, perdón. Vale, hay 3. Hay 3 aulas TEAs. ¿Y cuál es tu labor o qué labor desarrollas dentro de estas aulas TEAs en tu colegio? Pues mi labor principal es conseguir incluir a estos chicos en la educación ordinaria, adaptando espacios, adaptando materiales, adaptando tiempos, todo lo que... Es un trabajo que a mí me encanta, pero me parece súper creativo. O sea, es un trabajo que tienes que pensar un montón cómo puedes adaptar todo eso a un chaval, porque además luego cada uno tiene sus necesidades y sus características diferentes. Entonces, cada año es diferente, cada chico es distinto. Entonces, nunca te vale una cosa para la otra, que yo siempre quería guardar mi material, pues lo comparto, ¿no? Pues con redes sociales, de a ver quién le puede servir esto y a quién le puede servir, y ni a mí misma me vale de un año para otro. O sea, yo lo tengo guardado, pero siempre hay algo que le busco la pega de no, pero se ajustaría más si hago esto. Sí, además es que no vale de un año para otro para el mismo chico. Porque Efectivamente. dices, es que a ver si me vale para este chico el año que viene. No, porque como los chicos van mejorando, pues ya no te vale el mismo material. Y después vendrá otro chico nuevo otro año y ya ni de lejos te puede valer el material. Somos los centros que nos dedicamos a atender a personas con autismo, además de atender a esas personas, somos fábricas de material. Total. Es una pila de materiales que al final que están muy, muy bien, pero es verdad que luego nunca se ajusta al siguiente chaval. Eso es algo también que demandamos mucho dentro de las aulas TEA, que ninguna editorial... Existen editoriales que adaptan para chicos con TEA, pero nunca se ajusta tanto como la misma profesora puede crear ese material.
Yo siempre me apoyo en algunas editoriales, pero no es lo mismo Sí. nunca como elaborarlo tú mismo, claro. Sí, Sí, porque sí, como... nosotros en nuestro máster tenemos un módulo que es elaboración de materiales, porque yo creo que es una habilidad que tiene que tener el profesional que se dedica al autismo, sea maestro, sea integrador, sea psicólogo, sea terapeuta, el tener, el plasmar, el adaptar materiales y el crear materiales nuevos para una persona en concreto, con esas necesidades en concretas. Yo creo que es una habilidad profesional que los que nos dedicamos a esto tenemos que ir adquiriendo. Y los padres, por supuesto, lo que pasa que, bueno, al final un padre siempre está adaptando para el mismo niño, que es su hijo. Entonces es complicado, pero más sencillo. Pero es que vosotros tenéis constantemente niños nuevos y entonces es una fábrica, en lugar de una fábrica de chocolate, es una fábrica de materiales. Sí, sí, total, total, total. Vale, una pregunta de ignorante, porque ya sabéis que soy neófito en estos temas del autismo y más en el aula TEA, que no sabía de su existencia. Un aula TEA, ¿estás las 5 o 6 horas lectivas dentro de... ¿Los niños están dentro de tu aula TEA durante los 5 días de la semana? No, No, vale. no. También adaptamos, Acláranos eso, por favor. además de adaptar el material, adaptamos los horarios. ¿Eso qué significa? Hay diferentes asignaturas dentro de una jornada escolar, ¿no? Pues tenemos educación física, música, lengua, matemáticas, inglés, bla, bla. Entonces, nosotras, una vez que ya conocemos bien a cada chico que tenemos, pensamos, vale, si este chico entra a educación física, ¿qué beneficios va a tener él de entrar a ese aula, ¿no? Entonces, en función de las necesidades de cada uno, decidimos, pues si entra todas las horas de educación física, si entra naturales, también depende mucho el formato de cada clase. Pues si se trabaja con libros, si se trabaja por proyecto, si es una clase más dinámica de moverte, si es por equipo, si es individual. Todo eso son datos que tenemos nosotros en cuenta para saber si ese chico va a entrar X horas a su aula de referencia de dos formas. Puede entrar o él solo con sus compañeros y su profesora de referencia, sabiendo cómo es el chaval, porque ya se ha reunido previamente conmigo como tutora del aula TEA, o entra conmigo con el apoyo. Y yo estoy con él esa hora en esa clase. De acuerdo. O sea que todos, dependiendo del grado, como hemos hablado anteriormente en otros programas, Marta, que hay distintos grados de autismo, eh, No, todos entran, perdón. no tanto en función del grado, Raúl, sino tanto en función de las necesidades de ese niño en cada momento. Depende de cómo se encuentre, ellas tienen que evaluar si puede ir a clases de matemáticas o de gimnasia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y me corrige Lara si estoy equivocada. Imagínate un niño, independientemente del grado, que tiene una alteración sensorial importante, por ejemplo, auditiva, y las clases de gimnasia ese día son en un pabellón donde hay una reverberación del sonido impresionante. Aunque él vaya a gimnasia fuera, en el patio donde esa reverberación no se produce, entonces ese niño puede asistir a esa clase. Pero Lara puede decidir que si se hace en el interior, donde hay una reverberación tremenda y ese sonido le está perturbando un montón y le puede afectar a nivel conductual, ella decide que a esa clase... Y estoy poniendo este ejemplo porque me parece el más Visual. fácil de entender, pero lo mismo con matemáticas, con ciencias, y después cada claustro es un mundo. Es Efectivamente. decir, los claustros de los colegios no todos tienen formación en autismo. Entonces, una de las dificultades y de los retos que tienen las aulas TEA es que también tienen que dar formación y intentar que los claustros se alineen un poco en su forma de trabajar y de intervenir con nuestros niños. Pero lo que está genial, y a mí me parece una idea estupenda, es que se individualiza, se personaliza la educación de cada uno de los niños del aula. Y yo te diría que en cada momento no hay un programa que todos los días ese niño vaya a hacer, sino que en función de cómo se encuentra ese niño, eso se puede modificar. Entonces es la personalización extrema de la educación de una persona. Es como una especie de sueño, conseguir que un niño reciba lo que necesita en cada momento. Sí, es una educación, por decirlo así, muy flexible, porque al igual que un profesor de matemáticas o un tutor tiene su programación de aula que dura un año, nosotros lo que hacemos son que nosotros una programación anual es inviable porque un chaval cambia muchísimo de un mes para otro. Entonces lo que tenemos es como una mini programación para cada chaval trimestral, para cada chico. Entonces, el primer trimestre suele ser un poco de prueba porque, bueno, estamos empezando a conocernos, aunque ya llevo alguno, con ellos llevo ya 7 años, pero el primer trimestre siempre es de prueba y establecemos unos objetivos para ese trimestre para cada área. Y cuántas horas va a entrar y qué perseguimos con esa entrada. Eso también es importante porque voy a entrar a educación física porque puede, no. Bueno, hay otro motivo, pues socialización o movimiento corporal, hay muchos objetivos que yo quiero cumplir por esa entrada. O sea, hay unos argumentos y unos criterios pedagógicos a seguir
para establecer que ese chaval entra a música. Oye, has dado un dato que me parece muy interesante, que hacéis planes trimestrales, porque cada mes, que te he querido entender, que cambian mucho los chicos, los muchachos. Sí, es que hay chavales que cambian un montón, al igual que hay algunos que son un poco más estables, hay algunos que de repente que te planteas tú, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? En este primer trimestre vamos a hacer, yo qué sé, sumas. Y de repente te pones con él y es un crack y lo coge en una semana. Vale, pues eso, entonces vamos a flexibilizar y voy a avanzar. Es la suerte del aula TEA, que son 5. Son 5 Claro. chavales para 2 profesionales. Entonces, es una ratio que está bien para poder ajustar mucho la programación educativa. Oye, estos 2 profesionales que me estáis diciendo que estáis en el aula TEA, ¿cómo basáis el aprendizaje? ¿A través de imágenes, de conceptos? Sí, las 3 aulas seguimos la máxima de que son pensadores visuales. Son chicos que a través de pictogramas o objeto real, imágenes, funcionan muy, muy, muy bien. O sea, lo tenemos súper demostrado. Y con eso, pues tenemos una programación, o sea, tenemos, ¿cómo lo llamamos? El panel de información. Tenemos un panel de información para cada chico, por las mañanas llegamos, hacemos una reunión de equipo, este año lo llamamos así porque el año pasado yo estuve en infantil y ahora estoy en primaria, entonces no lo llevo a llamar asamblea para que piensen que son más mayores, ¿no? Y hacemos una reunión de equipo, incluso a veces llevo como un bizcochito por la mañana, ¿no? Y nos sentamos en la mesa redonda y parecemos ejecutivos por la mañana y organizamos el día a día, o sea, cada día es una organización. Y ellos saben que tienen a primera hora esto, a segunda hora esto, entonces ellos van siendo autónomos y eso es visual. Eso ellos lo tienen, algunos lo tienen en pictograma, que bueno, no sé si un pictograma es una imagen. Sí. Vale. Lo tenemos en pictogramas o algunos con texto directamente. Ajá. Que bueno, lo tienen integrado, pero sí lo tienen todo el día porque es algo visual y ellos les tranquiliza mucho tenerlo siempre delante. Lo que tratáis mucho, entiendo, que es favorecer la autonomía de estos muchachos, de estos chavales que están en vuestra aula, ¿no? Efectivamente. ¿Y en qué basáis? ¿Hay alguna metodología en la que os basáis para favorecer esta autonomía para ellos? Hombre, una metodología pura, igual alguien lo sigue, pero yo no. O sea, hay metodologías, pues muy famosa, la metodología Teach, pero yo no la sigo a rajatabla pura y dura. De hecho, creo que no se considera una metodología, creo que es como una orientación, ¿no? O algo Sí, así lo un llaman. enfoque, una forma de sí. Sí, un enfoque, pero Sí, bueno. nosotros tampoco, quiero decir, al final con autismo hay que ser muy ecléctico porque al ser un espectro y no haber ni siquiera 2 personas que sean iguales, lo que sí que tienes es que conocer todas las metodologías y adaptar un poco las metodologías a los chicos. Es decir, ella seguro que tiene su aula organizada con el método Teach, pero a la vez está haciendo Denver cuando hace no sé qué y después utiliza esta otra metodología para enseñar a sumar y utiliza otra totalmente diferente para enseñar a leer a un niño, pero le enseña a leer a otro con otro método diferente. O sea, requiere una formación tan impresionante que te ayude, que seas capaz de decidir qué metodología tienes que utilizar con cada niño para enseñarle qué. ¿Vale? Entonces hay metodologías que sí que te ayudan, pero después con otros niños no funcionan. Entonces es muy, 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 muy importante y no siempre se cumple, y aquí reivindicamos un poquito esa necesidad de formación que tiene que haber en las aulas TEA. Es imprescindible que los profesionales que trabajan en el aula TEA tengan esa superformación especializada en autismo para formar al claustro también, pero para atender a los niños de una forma muy individualizada, para darle a cada niño lo que necesita. Claro, porque además cuanto más conoces el autismo, más ideas se te ocurren como recurso para enseñar, porque dices, vale, si él piensa así, si a él le llega la información así, ¿cómo puedo yo cambiar esto para que llegue aquí? Lo mismo, pero llega de otra forma. Claro. Y por eso digo que es un trabajo tan creativo el de profesora de aula TEA, porque al final, sí, dar clase, pues sí, todos sabemos lo que es, pero dentro del autismo Bueno, no. algunos no todos. Bueno, sí, también. Oye, me has dicho que son 5 niños en estas aulas TEAs y sois 2 profesionales que estáis con ellos durante esa clase, donde esa aula, durante el tiempo que estiméis oportuno. ¿Cómo se organizan esas 2 personas para esos 5 niños que están en esa aula TEA? ¿Les cogen uno por uno? Oye, Manolito, Pepito, perdón por los nombres, pero Sí, no no quiero generalizar a nadie. no individualizamos tanto, lo hacemos un poco más en equipo. Pues tenemos como una programación pequeñita dentro de nuestro propio aula TEA, que son los 5, pero casi nunca estamos juntas porque siempre hacemos algún apoyo. Entonces, si mi compañera se queda con 4 y yo salgo con 1, nunca estamos juntas. Ella da, por ejemplo, lengua y yo salgo al apoyo de naturales. Y al revés, yo me quedo a lo mejor en matemáticas y ella sale al apoyo de sociales.
Lo que sí nos dividimos un poco más a veces es por áreas, más que por chavales, porque como adaptamos cada asignatura, pues si tú dominas más las matemáticas, por ejemplo, pues igual sabes mejor cómo adaptarlo a los chicos, porque dominas más las matemáticas. Sí, sí. Claro, dar el apoyo, Raúl, bueno, y a todas las personas que nos están escuchando, que no lo sepa, es que Lara se va con uno de los niños a clase de matemáticas, a apoyarle, a ser su compañera, su traductora, Entonces, bueno, eso cuando ya dices algo a dar apoyo, es que se sale con un niño y se va a clases de matemáticas Y te con sientas ese al niño, ¿no? lado del pupitre con él. Hay veces que sí, hay veces que no. Eso también depende de la necesidad Depende. y las características del chaval y si es contraproducente o no. Quiero decir, me explico. Depende del curso en el que esté el chico. Si yo me siento a su lado, pues a lo mejor un nivel de primero, segundo de primaria no le llama tanto la atención a los compañeros, pero si yo me siento al lado de un chaval de sexto de primaria, que ahí ya hablamos de socialización, de amigos, de chicas, no sé qué, le parece un poco más raro. Entonces yo a veces lo que hago es hablar con los profes de la ordinaria para decir, vale, pues voy a entrar a estas horas, pues yo me voy a poner con este equipo. Ellos saben que voy con este chaval o con la niña, pero bueno, de cara a los compañeros no estoy sentada a su lado. A lo mejor Ajá. estoy ayudando un rato a él, luego ayudo al de al lado, luego ayudo al profe, o a veces incluso me han dejado dar alguna clase en general Sí, y el sí. que apoya es el profe, pues sobre todo por los mayores, para que, bueno, no seamos siempre las que ayudamos a, como ha dicho fulanito o menganita. Sí. Sí, sí, es lo que también quería preguntarte, que antes vuestro objetivo es la adaptación de los TEA a los ordinarios, y sí que se va viendo esa evolución que cada vez dependen menos del aula TEA y se van incorporando más a las clases ordinarias, realmente. Sí, yo te diría que sí. Yo creo que sí, que en general sí. Sí, en términos generales ese es el objetivo y sí que se van cumpliendo. A veces, con más frecuencia de la que nos gustaría, el drama es cuando en el colegio de Lara no ocurre porque tienen 3 aulas TEA, tienen infantil, tienen primaria y tienen secundaria. Pero un poquito el drama que le ocurre a las familias es cuando tú estás en infantil y se termina, o cuando acabas primaria, sobre todo ocurre cuando acabas primaria y el colegio no tiene aula TEA para secundaria, que entonces, salvo que el chico haya adquirido las competencias para manejarse de una forma autónoma, que es complicado, en secundaria, que encima es adolescencia, que es en secundaria y después ya bachiller. Entonces, si no tiene esas competencias y necesita el apoyo, para los padres es dramático que en el colegio no haya esa siguiente aula TEA de ese siguiente nivel educativo, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, para los padres es muy angustioso el que el recurso se pare en sexto de primaria, ¿no? Entonces ahí sí que habría que pedir que cuando se abren aulas TEA en un colegio que mantengan todas las edades y todas quiero decir, hasta bachiller, que no te quedes sin recurso en un colegio, porque además cambiarle de colegio para una persona con autismo, que lo social, ya hemos hablado 1000 veces que lo social es un nuclear en autismo, cuando ya conocen el entorno social, tienen sus amigos, sus compañeros, sus profesores, su entorno, su colegio, su patio, su comedor, cambiarle para ellos supone un estrés y un sobreesfuerzo que en muchas ocasiones es contraproducente, ¿no? Entonces, cuando se crean aulas TEA, lo razonable, pero no ocurre, es que se mantuviera a todos los niveles. Entiendo, hemos hablado algunas veces en los programas anteriores de que por porcentaje en un colegio ordinario, público, concertado o privado, siempre va a haber alguien que sea autista. Y no todos los colegios de la Comunidad de Madrid, en este caso, tienen aulas TEA. ¿Vosotras pensáis que es necesario o fundamental que todos los colegios de la Comunidad de Madrid, e incluso de España, haya alguna aula TEA? De España, Raúl, Precisamente de España. Es que además la prevalencia es nacional. Es que, por eso. es que Madrid es, yo te diría, de las comunidades que más recursos tiene. O sea, nos quejamos constantemente los profesionales y los padres de la Comunidad de Madrid de que aquí no hay recursos, de que aquí no hay recursos. Bueno, es donde más centros de terapia hay, donde más centros de diagnóstico hay, donde más aulas TEA hay, ¿no? Si te vas a Teruel o te vas a Orense o te vas a Cáceres, pues ahí es dramática la situación. Y lo que tú dices es que no va a haber ningún colegio con la prevalencia que hay, no va a haber ningún colegio donde no haya un niño con autismo, pero claro, un niño con autismo sin los apoyos necesarios es un problema muy grande. Claro, que son de esos niños que no tienen ese apoyo de aula TEA. Exactamente, exactamente. Sí, sí, esas aulas hay que crearlas, pero no solo el espacio físico, que está muy bien, no, no. Hay que formar a gente como Lara,
O sea, es que el aula de Lara no es un espacio físico, hablamos siempre no es generar espacios y poner gente, no, es primero formar a gente, después generar espacios para que esos espacios y tenga sentido lo que estás haciendo y que sea eficiente, lo que decía Lara al principio, oye, no estamos aquí para hacer un protocolo, estamos aquí para cubrir objetivos y yo los objetivos me los reviso cada 3 meses y si no los estoy cubriendo, cambio. ¿No? Entonces, esa es la forma de funcionar, la que nosotros creemos y que la que el sentido común te dice que funciona, pero que no es nada fácil de conseguir, ¿eh? No hay tantas aulas TEA que funcionen bien. Oye, Y es algo... sí, perdón. perdona, Lara, que te he interrumpido, perdóname. No, que aulas TEA existen en la Comunidad de Madrid y no sé si en alguna comunidad más, pero no es algo generalizado en España. No, hay aulas clave, yo creo que son en Canarias, en Galicia no sé cómo se llaman, pero no está generalizado a todo el territorio español. Lara, tú eres maestra. Sí, Maestra de carrera, como hemos leído antes en el currículum tuyo, sí. pero tienes a mayores, como decía Marta, una formación sobre autismo impresionante. ¿Por qué te decidiste a ser maestra en una aula TEA? ¿Qué te llevó a dar ese paso? Pues el mundo laboral me llevó al final, quiero decir, no, a ver, es verdad que también tengo familia, o sea, también tengo que decirlo, que tengo familia con diagnóstico también, pero bueno, fue algo más laboral, que me llamaron y me lo propusieron, al principio me impuso muchísimo, ¿no? Porque yo dije, no tengo ni idea, porque yo la formación que tenía en la Universidad Complutense de Madrid, pero todo a nivel teórico, no había ejercido como tal, ¿no? Había hecho algún voluntariado en alguna fundación y cosas así, pero nunca había ejercido como tal y me pareció una responsabilidad muy grande. Entonces empecé a buscar formación, claro, dije, vale, yo asumo este reto, pero tengo que formarme. Y empecé a formarme y me pareció apasionante, me pareció increíble. Me gustó tanto y me gusta mucho el formato. O sea, apoyo mucho las aulas TEA. Me gusta mucho el formato educativo. Antes ha dejado entrever, Marta, que no es el aula TEA, aparte de lo físico, del entorno del aula, que por cierto, ¿cómo tiene que ser? Pregunto, El aula, pues el mira, aula. yo creo que van un poco en el discurso que dice Lara. Lara nos puede comentar cómo es su aula concreta, ¿no? Pero yo he visto varias aulas TEA, unas cuantas, y se adaptan, o sea, cambian cada año. O sea, si un niño se va, el aula TEA hay que cambiarla. O sea, el aula está adaptada a los perfiles de los niños que están en ese aula, ¿no? Ahora nos puede comentar un poco ella cómo la tiene organizada, pero no es lo mismo un aula TEA de secundaria que una de primaria, no es lo mismo que tengas pues todos niños de grado 1 que tengas uno de 3, otro de 2 y uno de 1 con necesidades totalmente distintas y a veces opuestas, ¿no? Entonces, bueno, ya nos puede comentar un poquito cómo lo tiene organizado la de ella. Pues mira, te puedo contar si quieres a grosso modo una de infantil, una de primaria y una de secundaria, porque no tienen nada que ver y además lo que ha dicho Marta, depende de los chicos que tengas cada año, porque yo de un año para otro las cambio. Claro. Que es un poco rollo a nivel logístico e infraestructura para el cole y a veces se tiene algún toque, pero es que es necesario, claro, es necesario. Un aula de infantil yo la organizo, ya no tan, o sea, es muy famoso por rincones. Bueno, pero rincones ¿de qué? Pues tenemos uno de relajación en infantil para cuando están más cansados y necesitan su tiempo de relax, pero también trabajamos, que en eso sí que necesito más formación y creo que hay poca formación en sensorial. Los chavales muy pequeñajos de infantil es lo que más se tiene que trabajar, pues la propiocepción y, bueno, lo vestibular, todo eso, y es verdad que tenemos poco material para eso. Entonces, todas las pequeñas cosas que podemos encontrar, tenemos ese rincón ahí, ¿no? Y luego tenemos el trabajo en equipo y el trabajo individual. Que el trabajo individual no es que yo trabajo con ella en un rincón, no, trabajas tú sola. Cuando ya sabes trabajar tú sola, trabajas tú sola. Y trabajo en equipo es que yo trabajo contigo y con otro compañero en una mesa redonda. Y luego está la zona de la asamblea, que es la información por las mañanas, pues situarnos donde estamos, ¿no? De ese modo, creo recordar que esas son las de infantil. Luego ya cuando son más mayores, seguimos manteniendo esa zona de relajación, que es más, pues a lo mejor está sentado, más tranquilo, pero no tanto sensorial, porque no tenemos ese conocimiento de sensorial ya más mayores, la verdad. Y luego casi todo es en equipo. También tenemos un trabajo individual, pero trabajamos mucho en equipo. Y el rincón de tecnología, claro. O sea, el ordenador y, bueno, en mi clase trabajamos todos con ordenadores. O sea, cada uno trae su portátil. Porque al final eso genera muchísima autonomía. Algo que a ellos les genera mucha ansiedad a veces es la motricidad, la fina, y les cuesta mucho. Entonces, para que no les genere ningún tipo de ansiedad, que nos bloquee el aprendizaje, pues tiramos de portátiles, todas las familias están de acuerdo y empezamos en septiembre y seguimos todos con ordenadores. Qué bien. Y además os imagináis, bueno, seguro que Marta sí, pero cómo han evolucionado el cambio de papel a ordenador. Es alucinante.
Sí, sí, sí. A nivel de procesamiento, es alucinante. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, Lara, cuéntanos a toda la audiencia cómo es un día tuyo en un aula TEA. ¿Cada día es distinto? Sí, sí, no sé, es que... Por mucho que te prepares las clases de la noche anterior para el día, pero es Es lo más parecido a una aventura y a veces a un deporte de riesgo. Sí, sí, sí. Además, yo siempre intento, pues eso, tener pues, el martes 25 tengo lengua, la unidad tal, y siempre, pero nunca lo hago. Luego tenemos, al final del día, hacemos un diario de aula. Pues cuando termina el día, que ha hecho cada profesional con cada chico. Porque es verdad que, como os he comentado antes, como no estamos juntas todo el día en el aula, yo no sé lo que ha hecho ella, ni ella sabe lo que he hecho yo. Entonces, luego a veces cuando cogemos a un chaval y queremos seguir avanzando en matemáticas, no sé por dónde va, ¿no? Entonces, bueno, podemos tirar de ese diario de aula. Que ese documento surgió un poco por la inspección, pero al final nos viene bien a nosotras para seguir como la programación, ¿no? Y el día a día, pues tú llegas a tu clase y los chicos van llegando, porque hay veces que vienen los 5, hay mañanas que vienen 3, hay mañanas que viene 1, que yo ya salgo, o mañanas que coincidimos todos. Empezamos, te voy a contar cómo es un día de este año, porque ya te digo que cada año es un mundo, ¿no? Empezamos con una canción. Buscamos una canción que esté un poco de moda ahora, porque como son chavales de primaria ya cursos más avanzados, pues para que, bueno, tengan como motivo también de socializar en momentos de patio, pues que se sepan ya algunas canciones un poco de moda, ¿no? Y de paso, pues nos despertamos un poquillo por las mañanas. Y entonces hacemos la canción del día, apuntamos en la pizarra el nombre, porque como son canciones con nombres ingleses, pues claro, te puedes imaginar cómo pronunciamos todos. Me vendría muy bien a mí eso de aprender las canciones de moda ahora. Sí, sí. Ya me he quedado en los 80, los 90 Sí, como sí. mucho. Pues eso, para que tengan temas de conversación. Y luego hacemos la reunión de equipo, que os he comentado antes, que es estructurar su día. Pues tú vas a ir a tal hora a tal sitio, a esta hora vas a ir a este sitio. Y eso es lo que hacemos por las mañanas. Y después ya empezamos pues con asignaturas. Si tienen que estar aquí en el aula, están aquí, si no vamos fuera. Ajá. Qué bonito. Y terminamos, Oye, perdón, sí, perdona. el diario de aula suyo. O sea, Claro. ellos terminan su día haciendo una redacción de lo que han hecho durante su día, porque así, si luego tienen terapia fuera o con los papás, Claro. les apoya a intercambiar esa información. Sí. Y al revés por las mañanas también. Ellos traen hechos el diario de casa, yo lo reviso por la mañana y así tengo material para hablar con ellos por las mañanas en la reunión de equipo. Qué bonito, qué apasionante y qué estresante, ¿no? El trabajo tuyo, Lara. Bueno, no sé, estresante no lo veo. A mí me gusta mucho, me lo paso muy bien. Es divertido. O sea, Sí, para sí. mí el trabajo es divertido. Sí. Oye, ¿qué diferencias hay entre, ya que os tengo a las dos, a Marta de Centro Gatea y a ti, a Lara, como maestra de Aula TEA, qué diferencias hay entre el Aula TEA y un centro como puede ser Gatea, dirigido al trastorno del espectro autista? Bueno, el aula TEA es un entorno académico. Ellos trabajan absolutamente todas las áreas del desarrollo, pero dentro de un contexto académico. Es decir, también están cubriendo objetivos académicos. Nosotros en Gatea somos un centro de terapia, la intervención es 1 a 1, salvo los grupos y los talleres de habilidades sociales que se organizan con chicos, que un día hablamos de eso, Raúl, los talleres de habilidades sociales, pero bueno, son chicos de edades aproximadas, pero con repertorio de intereses parecidos y actividades que tengan que ver con ese repertorio de intereses. Pero a Gatea vienen los niños después de estar en el colegio para trabajar cosas que en un aula TEA o en casa son complicadas de trabajar, y después tanto en el aula como en casa se generalizan esos aprendizajes. Quiero decir, es imprescindible, lo hemos dicho un montón de veces, que imagínate que un chico, un niño del aula de Lara viene después a Gatea. Es imprescindible que el terapeuta de Gatea esté coordinado con Lara y todos estemos coordinados con los padres de ese chico, para que en los tres contextos estemos trabajando todos lo mismo a la vez, desde los distintos enfoques, desde los distintos contextos, para que el aprendizaje se generalice. Entonces, la coordinación, si el colegio no va a estar coordinado con el centro de terapias, lo mejor es que no haga terapia. Esa es mi opinión. O sea, nosotros conocemos conocemos físicamente absolutamente a todos los colegios y a todos los profesores de los niños y los chicos que vienen a terapia aquí. Porque esa coordinación hace que para el niño chico
tenga sentido el aprendizaje. Si uno está, imagínate que uno está en terapia, estamos enseñando a un niño de 3 años que acaba de entrar en terapia a señalar, Lara está a quitarle el pañal y sus padres están a que hable, ¿no? Entonces la vida de ese niño es horrorosa. Pues tenemos que decir, objetivos, priorización de objetivos, y estamos los 3 contextos totalmente coordinados. Y nosotros pensamos que es así como se tiene que trabajar, y si no se trabaja así, yo soy de la opinión que hay que prescindir de la terapia, porque al colegio tienen que ir y a su casa también, ¿no? Entonces, o las terapeutas se coordinan con los colegios y con los padres, o la terapia, lo que nosotros hacemos no tendría sentido. Sois complementarios al 100%. Exacto, somos totalmente complementarios y Y no para podéis ir uno por un lado y al no, aula no, TEA y de hecho en por otro. GATEA si tenemos un criterio y tenemos que cambiar de criterio en pro de que en los 3 contextos se hagan las cosas a la vez, se cambia de criterio. La prioridad es, más que priorizar, es que todos hagamos lo mismo. O sea, es una cuestión de, para mí también es de sentido común, pero también es terapéutico. O sea, lo que trabaja Lara en el cole lo tenemos que reforzar nosotros y al revés. Claro, por ejemplo, el año pasado que estaba en infantil, este año también me coordino con terapeutas y demás, pero en infantil sobre todo, que trabajamos mucho la comunicación, es súper importante, porque si yo, por ejemplo, determino que voy a empezar a trabajar PECS, que es un sistema de comunicación, y la terapeuta considera que no puede estar Claro, enseñándole ella con tablet y yo con PECS físico. totalmente. Entonces, por eso Sí, sí. tenemos mucha coordinación. Hay que coordinarse, hay que llegar a un acuerdo y en nuestra opinión, que no es ni buena ni mala, pero es nuestra opinión, yo creo que es el criterio de los padres el que hay que respetar. Informar a los padres, que los padres tengamos toda la información que hay que tener en relación, pues eso, a PECS y a sistemas alternativos de comunicación, y después los padres decidir qué es lo más apropiado, porque es que si no empiezan discusiones entre profesionales que no van a ningún lado. Pero si los profesionales son buenos, que en autismo son buenos porque la criba la pasan las personas con autismo, si no, el que no es bueno no aguanta en esta profesión, pues priorizamos a los niños y a las familias, y yo te diría que no tenemos problemas en coordinarnos con los colegios. Antes decíais que sería necesario y fundamental que todos los colegios de España tuviesen un aula TEA. ¿Cómo convenceríais? No sé si depende de los colegios o de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma, pero ¿cómo les convenceríais a quien tuviese la potestad, la competencia, para que todos los colegios tuviesen un aula TEA? Bueno, pues empiezo yo y termina Lara. ¿Vale? Pues con un razonamiento muy similar a cómo han adaptado los comedores a todos los niños. Hay dietas con gluten, dietas sin gluten, hay niños que van en silla de ruedas y se han puesto rampas y se han hecho los colegios accesibles. Es decir, una persona con TEA tiene unas necesidades especiales, una forma de aprender totalmente diferente, que requiere una forma de enseñar totalmente diferente, y no tiene ningún sentido que estemos adaptándonos a las necesidades de otros niños y a los nuestros, donde lo nuclear es lo social. Y yo abro paréntesis, no olvidemos que al colegio no se va solo a aprender contenidos, al colegio se va a aprender a relacionarse con iguales, a relacionarse con el mundo, a hacer ensayos en un entorno seguro para que cuando salgamos al mundo real estemos preparados. Y ahora ya cierro el paréntesis. Y entonces es en el colegio donde esas habilidades sociales, esas dificultades sociales, y todo, hay que potenciarlas, y hay que adaptarse a esas necesidades de esos niños. Ese es mi argumento. Pues mira, yo me voy más, que también, o sea, apoyo totalmente tu argumento, pero me voy más a nosotros, a los neurotípicos, vamos a llamarnos así, ¿vale? Mira, una vez convencí a mi hermano que viniera a mi clase a dar una clase sobre los huesos. Era una excusa para que viniera alguien de fuera a dar una clase, ¿no? Y le vi súper coartado y que no sabía cómo reaccionar con los chavales. Entonces, claro, yo luego hablaba con él y él me También. decía, es que a mí no me han enseñado cómo tengo que hablar con un chico con autismo. Y eso fue lo que a mí, pim, me encendió la bombilla de, claro, es que vivimos una sociedad que siempre les exigimos a ellos que tienen que adaptarse a nosotros. Entonces, Totalmente. no es así. Cuando eres adulto, tú tienes que saber hablar con todo el mundo. No el chaval con TEA, sino tú tienes muchísimas habilidades sociales como para saber adaptarte a ellos. Entonces, un colegio con aulas TEA te enseña eso. O sea, Sí. no os imagináis, yo tengo un chaval que estará en bachillerato, ya no tiene aula TEA porque bachillerato no existe, pero bueno, le tenemos ahí al lado, ¿vale? Cómo sus compañeros saben hablar con todos nuestros chavales. Totalmente. Y te vas a un colegio que no te lo latea y se bloquean a otro colegio Totalmente. o un señor de 40 años. No sabe hablar con nuestros chavales.
No, Sí, y sí. que que los presuntos normotípicos que llamamos en este podcast, a los normotípicos nos llamamos a nosotros presuntos normotípicos. Los presuntos normotípicos ven la vida real, que es la diversidad. O sea, al final los niños normotípicos o presuntos normotípicos que van a un colegio donde hay aulatea se dan cuenta que en el mundo hay personas muy diferentes y que con esas personas diferentes te puedes relacionar, puedes tratar, puedes jugar, puedes aprender de ellos. Entonces, eso es un aprendizaje para los niños ordinarios que no tiene precio, la verdad. Ujú. Oye, antes has dicho, Lara, que invitaste a tu hermano a hacer a clases tuyas Sí. para que viera. Oye, me has dado pie, Marta, nos ha dado pie para Ya la que has liado, Lara, ya la has liado. Es que yo siempre busco excusas para salir a la calle y yo creo que a los oyentes también que nos escuchan tiene que ser interesante ver cómo trabajáis directamente desde el aula TEA y que nosotros, los micrófonos de Gatea, lo puedan recoger y que, bueno, pues otra forma de exteriorizar hacia afuera, hacia los oyentes, el trabajo del aula TEA para todos los oyentes. No hay ningún problema, ahora tendré que hablar con mi director. Sí, habla con el director. Mira, por el tono de voz que ha puesto él, ya sabía yo que te iba a pedir algo. Digo, está cambiando el tono de voz, que ya le voy conociendo. Ya conozco a Raúl los tonos de voz. Digo, este tono de voz es, las voy a liar. Las voy a liar, sí, sí. Sí, sí. Oye, pues nada, yo no quiero interrumpiros más porque ni tampoco a los oyentes, porque ya vamos de tiempo muy sobrados, pero creo que, insisto, podemos hacer otro programa porque tenemos un montón de dudas, de preguntas que nos gustaría que nos resolvieras más, Lara. A ver si quedamos otro día presencialmente, o bien en el aula TEA tuya o en el estudio centro de Gatea. Perfecto, cuando queráis, sí, yo estoy dispuesta. Nada, muchísimas gracias por acercarte hasta los micrófonos de Gatea. Un placer. Nos vemos muy pronto. Lara. Gracias, Raúl. Hasta luego, Marta. Gracias. Muchísimas gracias, Lara. Gracias, Raúl. Un beso a todos. Bueno, Marta, pues nada, que ha sido otro programa estupendo de radio, de Gatea, de gateadores. Un poquito de vida real, un poquito de vida real, un poquito de vida de niños, un poquito de cole. Ha estado fenomenal. Sí, sí, pues nada. A ver si la próxima, insisto, quedamos y nos vemos todos presencialmente. No te privas, ¿eh? No te privas de pedir citas, ¿eh? No, porque es que yo estoy aquí metido en una pecera y estoy como un pez Te ahogas, que me ahogo. Necesito salir a ver mundo y con el micrófono que todo el mundo diga cositas y vea sus inquietudes y sus testimonios, que es lo principal. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, es un placer compartir contigo, como siempre, este ratito de formación, de información, de radio de gateadores. Y para terminar, pues siempre recuerda a todos los siguientes cómo se pueden poner en contacto con nosotros, con Gatea. Bueno, pues lo más sencillo es entrar en nuestra web, gatea.org, y ahí tienen, bueno, todas las formas de contactar, por email, por teléfono, nuestras redes sociales y, bueno, a través de nuestro podcast también. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima, Marta. Un beso grande a todos, gracias. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y que os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, vais a tener que disculpar mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que gatear.